Bueno, ya nos encontramos en el lenguaje de programación para dar continuidad a la práctica número 5. Tenemos ya desarrollado el ejercicio número 1, en el cual se determinan, según un número entero capturado, a qué día de la semana corresponde, utilizando una estructura selectiva múltiple switch. Bueno, como podemos ver, tenemos aquí nuestra variable de tipo entero, que es la variable día, y bueno, aquí tenemos la solicitud del dato mediante un mensaje de consola y su almacenamiento en la variable día. Como podemos ver, aquí tenemos la estructura o el inicio de la estructura switch y entre paréntesis la variable día. Como comentábamos hace unos instantes, hace un momento en la revisión de la práctica, pues comentábamos que la llave puede ir poco después del cierre o inmediatamente después de que cerramos el paréntesis de la variable, o bien podemos tenerla en la parte inferior, ¿de acuerdo? Dando un salto de línea o en el mismo renglón donde aparece el switch. Esto no nos afecta, únicamente es importante colocarla y tener en cuenta que es con la que iniciamos nuestro bloque de código de la estructura selectiva múltiple. Como ya comentábamos, se manejan los posibles casos del valor de la variable, que aquí estamos hablando que puede adoptar un valor de 1 a 7, obviamente un valor únicamente a la vez, y según el valor que adopte la variable día será el caso que tendremos programado y mandaría el mensaje por consola indicando el día correspondiente al número tecleado. En caso de que no se tenga el caso contemplado, que el valor de la variable no sea ninguno de los casos, entonces aquí tendríamos que trabajar el default, en el que comentábamos caerían todos aquellos valores o entrarían todos los valores que no se estarían considerando en los casos previamente. Obviamente aquí un valor fuera de los casos, que es decir que no esté entre el 1 y el 7, estaríamos diciendo que es un error en donde el día que se capturó pues no está existiendo. Muy bien, compilamos nuestro programa para verificar que no haya ningún error de sintaxis o advertencia. Ok, y ahora lo corremos. Dame el número de día, capturamos por ejemplo el número 5 y estamos hablando que el día 5 es viernes. Muy bien. Volvemos a correr el programa ahora, pero vamos a teclear un valor que esté fuera de los casos comprendidos, por ejemplo un 9. Aquí obviamente no hay día 9 y ese valor es evaluado a través del default y se manda el mensaje error, el día no existe. Muy bien, esa es la manera en cómo trabaja la estructura selectiva múltiple switch. Ahora, mencionamos que este ejercicio ya se había desarrollado antes a través de una estructura condicional anidada. Si observamos la forma en cómo se codifica una estructura selectiva switch, pues vemos que tiene una lógica bastante simple de comprender. Es importante mencionar que la estructura selectiva múltiple switch se utiliza nada más bajo ciertas condiciones y obviamente la estructura selectiva anidada if también se trabaja bajo otras ciertas condiciones, por ejemplo cuando queremos evaluar rangos. En el caso de la estructura selectiva switch es un poco más directa. Consideré pertinente en este mismo programa dejar el código que trabajamos en este mismo ejercicio, solo que utilizando estructuras selectivas if anidadas. Vean por favor la forma, recordemos la forma de indentación de nuestro código y la cantidad de líneas que fueron necesarias para trabajar este mismo ejercicio. ¿Sí? Recordemos que el código indentado pues lo que requiere es que se programe o se teclee el código de tal manera que se puedan apreciar las estructuras selectivas y el código que corresponda a cada una de ellas. De ahí la forma escalonada. Como podemos ver, pues el código era bastante extenso o tenía su complejidad, sobre todo a la hora de trabajar la indentación. Ahora bien, comparándolo con la forma en la que se pudiese resolver el mismo ejercicio utilizando ahora la estructura selectiva switch, pues a simple vista es mucho más sencilla de codificar y de leer.
¿De acuerdo? Eso es importante aclarar. Obviamente, este código, como pueden ver, está comentado. Recuerden que la colocación de comentarios en C++ es a través de doble diagonal, o cuando queremos comentar un bloque grande de líneas, podemos hacerlo a través de diagonal asterisco, y hasta donde queremos cerrar nuestros comentarios es con asterisco diagonal. De esta manera, pues este bloque de código que tenemos en este programa no está siendo ejecutado, pero como ya lo mencioné, lo dejo para que ustedes observen pues la facilidad de codificación que nos ofrece en este caso la estructura selectiva switch, resolviendo el mismo ejercicio. Bueno, eso sería entonces con respecto al ejercicio número 1. Para el ejercicio número 2 se nos pide tomar como base este programa y modificarlo de tal manera que ahora pues se capture un número que corresponda a un mes del año. Y una vez capturado el mes, se hace la correspondiente validación con el switch y se envía un mensaje por consola indicando el mes correspondiente. Y obviamente aquellos valores que estén fuera del rango de meses, que sería del 1 al 12, bueno, estarían entonces siendo clasificados dentro del default como error. Muy bien, yendo a ese ejercicio que ya está resuelto por aquí por efectos de practicidad, tenemos en este caso ya el programa desarrollado, ¿sí? Práctica 5 ejercicio 2. Ahora obviamente para modificarlo se colocó la variable mes en lugar de día y sigue siendo de tipo entero. Limpiamos pantalla y en el mensaje de consola de donde se solicita el dato se cambia por dame el número del mes y se introduce a la variable mes. Muy bien, una vez hecho esto, tenemos aquí la estructura ya codificada, pero ahora evaluando la variable mes igual entre paréntesis y con nuestra llave que abre, que como ya comentamos puede estar en el mismo renglón del switch. Muy bien, y tenemos posteriormente todos los casos que abarcarían los valores de mi variable mes, que puede ser en caso de que sea 1, en caso de que sea 2, etcétera, hasta comprender el caso 12. ¿De acuerdo? Ya que pues, son 12 meses, tenemos que comprender en caso de que sea el mes 1, el mes 2, etcétera. Según el caso que tenga como valor la variable, sería el mensaje. Si es el mes vale 1, entonces entraría en el caso 1 y se mandaría el mensaje: el mes 1 es enero, con su correspondiente break para salir inmediatamente de la estructura. Tenemos entonces todos los casos comprendidos con su mensaje correspondiente de mes, como podemos ver, y en este caso, en el caso del default, tenemos un error, un mensaje de error indicándole al usuario que el mes que capturó no existe. Muy bien, vamos entonces a compilar este programa verificando que no hay errores. De acuerdo, y ahora ejecutamos el mismo. Si capturamos por ejemplo el mes 12, pues podemos ver que dice que nuestro mes es diciembre. Volvemos a ejecutar. Ahora colocamos el mes 13. Sí, en este caso, como podemos ver, el mes 13 no existe. Voy a correr nuevamente el programa. Esta vez la voy a correr con la opción de paso a paso para que ustedes puedan ver cuál es una de las funcionalidades del break y la optimización en cuanto a la ejecución de nuestro programa. En este caso correríamos con el step over para pulsar F8. Tenemos ahí nuestra línea ya de ejecución y recuerden que para correr paso a paso únicamente pulsamos un momento a la vez la tecla F8 para que avance nuestro programa. Entonces limpiamos la pantalla, ¿sí? Dame el número de mes, tecleamos mes, vamos a colocar un mes válido. En este caso, vean, colocaremos el mes 1. En este mes 1 con una condicional anidada estaríamos hablando que sería el mejor de los casos y el mensaje se mandaría de inicio, ¿sí? Es decir, sería el primer mensaje al enviar y saldría del programa. Bueno, ¿qué pasaría si yo capturo el mejor de los casos? De acuerdo, aquí tenemos nuestra variable mes, ¿sí? Se evalúa.
se coloca dentro del case 1. Debe de entrar al case 1 y mandarnos el mensaje. Cuando ejecuta la instrucción break, noten cómo los demás casos son omitidos directamente y sale y termina con la ejecución de la instrucción switch, terminando o esperando en el get para mostrarnos el mensaje. Vean por favor cómo se comporta, ¿sí? Ahí mandaría la línea por consola y rompe la estructura para terminar su ejecución e ir a la siguiente línea. Ahí está. Vean por favor cómo todas las líneas de los casos fueron ya omitidas con el break para no evaluarlas, es decir, no tiene caso que las evalúe dado que ya el caso 1 se cumplió y no tendría caso evaluar sobre los otros 11 casos. Entonces seguimos ejecutando con F8 y podemos ver entonces que regresa nuestro mes de enero. Damos enter y el programa termina. Como pueden ver, esa es una de las funcionalidades de la estructura selectiva múltiple utilizando el break. Veamos ahora, volvemos a correr el programa igual con F8, es de paso a paso, y ahora vamos a capturar un valor de mes que está fuera de nuestro rango, es decir, el peor de los casos, ¿sí? Ese sería el peor de los casos. En el caso de la estructura selectiva anidada if, si ustedes recuerdan, la validación de todas las condiciones se haría en forma secuencial, es decir, preguntaría primero si es el mes 1. Como eso es falso, va al else y preguntaría entonces, ¿es el mes 2? Como eso también es falso, iría a preguntar, ¿es el mes 3? Y así sucesivamente, es decir, el peor de los casos indicaba que evaluaría todas las expresiones lógicas, haría 12 comparaciones. Finalmente, al último, como no es ninguna de ellas verdadera, nos arrojaría el mensaje de error. Pero la ejecución de todas las líneas en cuanto a las comparaciones lógicas se haría. ¿Qué pasa aquí? Ese sería el peor de los casos, es decir, el mes no existe. Veamos, en la estructura condicional switch, valida, vean, validó el switch mes. En este caso estamos hablando del mes 13. El mes 13 no se encuentra considerado en ninguno de los casos. Del caso 1 al caso 12 solamente está, el caso 13 no, y se va directamente al default. ¿Para qué? Para mandarnos el mensaje que ese mes no existe. ¿De acuerdo? Esa es una de las ventajas de trabajar la estructura selectiva switch. Es decir, no hay mejor ni peor de los casos. La estructura selectiva trata cualquier valor capturado en el mismo tiempo de ejecución y con la misma optimización de ejecución. Entonces volvemos a ejecutar con F8 y vemos aquí nuestro mensaje. Error, el mes 13 no existe. Muy bien. Esa es una de las ventajas, por lo tanto, de trabajar nuestra estructura selectiva switch con respecto a una estructura selectiva anidada. Aquí lo importante que debemos mencionar es que tanto la estructura selectiva múltiple switch como la estructura selectiva if anidada, cada una tendría sus propios contextos de aplicación. Es importante, por lo tanto, antes de decidir usar una u otra, analizar el problema y determinar cuál sería la mejor en cuanto a su uso. Ahora también es importante mencionar y recalcar que tanto podemos anidar estructuras selectivas if como podemos anidar estructuras selectivas switch. ¿Cómo es esto? Pues que de una estructura selectiva switch podemos, con sus correspondientes casos obviamente, dentro de un caso volver a colocar una estructura selectiva switch. Es decir, según el contexto de nuestro problema, determinar que un caso 1 puede involucrar dentro de sí otra estructura selectiva switch. Bueno, entonces sería todo por el momento. Con esto terminamos la práctica 5 en su ejercicio 1 y 2. Continuaremos por lo tanto ahora ya con la práctica número 6. Con esto estamos terminando las estructuras selectivas
y continuaríamos ahora ya con las estructuras cíclicas o de repetición. Muchas gracias.